Estamos otra vez con ustedes en Realidades Cambiadas. Este es un programa del Ministerio de Avivamiento de la Ciudad de La Plata. Y qué bueno que estamos juntos, comunicados de nuevo. Yo sé que hoy el tema va a ser muy importante para todos, nos va a servir a todos, vamos a aprender cosas juntas. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para tratar todo lo que tenemos para aprender, pero bueno, es un tema importante. Pastor, por favor, sí, ¿qué oye, tema es? Qué tremendo, ¿no? Quisiera saludarlos ante todo como cada domingo. Es una oportunidad de estar con ustedes, es una bendición realmente poder llegar a los hogares, así como nos escriben y nos dan a entender que bueno que se están conectando cada domingo. Y hoy vamos a ver un tema que bueno, yo lo voy a llamar de esta manera, pastora. Le puse un título, ¿cómo tener una amistad con Dios? Un tema, claro, media hora no puede alcanzar, pero por lo menos tener los principios y algunos puntos de contacto, digamos, enseñanza de parte de Dios de cómo descubrir una amistad con Dios, cómo podemos nosotros personalmente acercarnos a Dios como Él siempre lo ha hecho a través de la historia en la Biblia, y hemos encontrado que el hombre ha tenido siempre una cercanía en la cual ha andado cada día. Hoy el Padre lo hizo en la antigüedad, el Hijo lo hizo en el tiempo de los Evangelios y no nos dejó huérfanos, dice, sino que mandó a su Espíritu Santo para que Dios Espíritu Santo pueda hacerlo con nosotros. Claro, y esto es complicado porque mucha gente dice, ¿cómo me voy a relacionar con una persona que no veo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero claro, no lo vemos, pero sentimos sus efectos. Claro. Es como el viento que nosotros no vemos, pero vemos que los árboles se mueven o las cosas se mueven por efecto de él. Así que es una persona que no la vemos, pero es fácil de conocer. A él le gusta que lo busquemos, que lo llamemos. Él se da a conocer, Él se revela a nosotros, se revela con B corta, corre el velo para que nosotros lo podamos conocer más, si no, no podríamos acercarnos. Y Él nos busca y nos llama para tener amistad con nosotros. Claro, porque la Biblia, lo que la Biblia nos enseña es que la Biblia tiene un mensaje. Por eso nosotros decimos la buena noticia del Evangelio. Ahora es un mensaje que está dirigido, toma dos direcciones, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? Uno es el mensaje que Dios envía a la humanidad a través de un plan de salvación. El hombre necesita salvación. Y por otro lado, podemos ver que la Biblia funcionaría como un instructivo para que nos enseñe cómo relacionarnos con Dios. Un manual. Un manual, exactamente. Un manual de ruta. Claro, por un lado, la Biblia nos habla de que cómo es el Génesis, el momento en que el hombre, que la tierra fue maldecida, dice Dios, a causa del hombre, a causa de Adán. Y desde aquel día, ¿qué entró en la tierra? ¿Qué se introdujo en la tierra? Por un lado se introdujo lo que la Biblia llama pecado. Pecado es separación, andar a solas. Uno decide, Dios le da el libre albedrío al hombre, para decidir andar con Dios o andar solo. A eso la Biblia llama pecado, separación. Pero también en la tierra entró algo de esa maldición que tiene que ver con la enfermedad. Por eso Jesús, siempre decimos, sanaba a los enfermos rompiendo esa maldición. Y por otro lado entró la muerte. Dios no quería que el hombre muriera. Dios no deseaba, pero la muerte entró a causa del pecado. Y entonces el hombre hoy muere, vive, tiene una vida y muere. Jesús vino, ¿por qué? Porque es un Dios eterno. Y para romper esa maldición de la muerte también nos ofrece con Jesús vida eterna. Así que si mañana ustedes se enteraran habiendo alguien creído en Jesús y salieran los diarios fulano de tal con tu nombre o con mi nombre, no lo crean, porque dice que el que cree tiene vida eterna. Así que no claro, muerto. Vida eterna y vida abundante en esta tierra. Porque es importante que Jesús vino para que tengamos libertad, para que tengamos salud, para que tengamos prosperidad, para que tengamos sanidad y sobre todo vida abundante. Vida abundante acá, que no estemos tristes, deprimidos, un día bien, al rato mal, tirados en una cama o sufriendo o llorando o peleándonos con todo el mundo. Claro. Y bueno, por un lado también, entonces, hoy vamos a ver esa parte, esa dirección que yo llamo, así por decirle de alguna forma, en que la Biblia nos sirve como ese instructivo, como decís vos, pastora, ese manual que nos enseña cuál es el carácter de Dios, qué es lo que Dios piensa. Dios me conoce a mí por medio cuando yo hablo con Él. Cuando hablamos, a eso es lo que la Biblia llama la oración,
ahí nosotros nos damos a conocer. Pero para conocer a Dios tenemos que conocer la palabra, la Biblia, lo que dice la Biblia acerca de su persona, de cómo piensa, cómo se relacionó con los discípulos. Como Él no cambia, y esto es importante, entonces vamos a poder ver que si Él no cambia, la forma y el método de comunicarse es a través de la palabra de Dios. Nos enseña qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada. Claro, porque ¿cómo nos hacemos amigos de una persona? No conocemos a la persona, nos presentan a alguien y decimos, bueno, es una persona interesante, es una persona agradable, carismática, yo quiero acercarme y conocerla. Entonces le preguntamos qué le gusta, qué películas vio, qué libros le gusta leer o cuáles son sus deportes predilectos. Y si queremos que esa persona se quede con nosotros, tratamos de agradarle también nosotros, de hacer lo que a esa persona le agrada. Si nos dice, yo no soporto la mentira, nosotros vamos a tratar de no mentir, de no engañar, porque sabemos que esa persona le molesta tremendamente. Claro, y así entonces esa es la comunicación. Entonces hoy estamos viendo cómo realmente nosotros podemos tener una amistad con Dios. Y hablando en esto de la comunicación, que es tan importante, nosotros quisiéramos comunicarnos con ustedes por este medio, pero quisiéramos conocerles también, saber acerca de lo que piensan, acerca de lo que reciben, acerca de si les llama la atención, si les disgusta. Qué mejor que vamos a pasar a ver entonces una placa donde van a estar los medios para poder comunicarnos con nosotros, y entonces sí, luego de ello vamos a seguir entonces con esta parte tan emocionante de cómo Dios se acerca a nosotros, cómo podemos nosotros acercarnos a Dios. Y enseguida volvemos. Bueno, vamos a estar hablando de las cosas que ustedes nos envían, de los reportes, de los testimonios, de las experiencias que ustedes están teniendo mientras están viendo el programa. Y les digo, pueden estar comunicándose con nosotros a nuestro celular, que es 15 558 87 79. Como pueden ver aquí al costado, están pasando el número y va a estar un ratito ahí. ¿Qué nos pueden enviar ahí? Mensajito de texto, o también nos pueden llamar y contarnos cuáles son sus experiencias, si hace mucho que están viendo el programa, cuánto hace que nos están mirando, si lo están viendo en familia, si lo están viendo con sus hijos, si lo está viendo usted solo, y las experiencias que ha estado teniendo. También se pueden estar comunicando a través de nuestro Facebook, que es Ministerio de Avivamiento, como si está apareciendo. Y nos pueden escribir por mensaje privado las cosas, pedidos de oración, o también nos pueden estar contando más detalladamente. Nos envía su nombre, nos envía de qué barrio es, desde dónde nos está mirando. Si mira el programa por internet, porque como pueden ver también, ahí está en YouTube, en todos los lunes sale el programa, el último programa se pone en la web, y bueno, nos pueden estar contando si lo miran a través de YouTube también. También nos pueden estar llamando a nuestro teléfono fijo 445-3207, o nos pueden dejar un mensaje de voz, contarnos directamente, o pueden comunicarse con nosotros. Una de las opciones de allí del conmutador es para hablar directamente con nosotros. Así que esperamos todos sus reportes para poder después también contarlo domingo tras domingo en los programas. No vamos a decir específicamente quién es el que llamó, pero vamos a decir, por ejemplo, no sé, Juanita de Barrio Aeropuerto nos cuenta que, y contamos las experiencias para animar a otros, ¿sí?, que nos están viendo, a que puedan escribirnos, y también para que usted vea que es parte del programa, ¿sí? Lo que queremos es que ustedes se sientan parte y sientan el programa, sientan Realidades Cambiadas como propios, digamos. Tenemos gente que nos ha contado que los pastores le han sido de gran bendición, que lo que cuentan los pastores, que están aprendiendo mucho, que ha cambiado su realidad también. Pero bueno, a través de los distintos programas les vamos a estar contando y se van a estar enterando. Pero por el momento volvemos entonces con la pastora. Pastora, todo suyo. Gracias, Damián. Seguimos en Realidades Cambiadas con un tema muy importante: cómo tener amistad con Dios. Pero yo quiero recordarles que este viernes a las 20 horas en la iglesia tenemos un viernes de milagro,
es donde todas las personas traen sus seres queridos o algún vecino, algún pariente que está enfermo o con algún conflicto. Puede ser un problema interpersonal, familiar, con un hijo, en el trabajo, o de prosperidad, de escasez, de dinero, algún juicio, alguna cosa insoluble, o enfermedades con diagnósticos irresolubles. Esos diagnósticos difíciles Dios los revierte y hace cosas maravillosas. Así que les recordamos, el viernes 26 a las 20 horas los esperamos. Trae a tus personas queridas, o vení vos si tenés algún problema que no puedas solucionar ni los abogados, ni los médicos, ni tus amigos, ni tus parientes. Eso lo hace Dios. Así que seguimos. ¿Cómo ser amigos de Dios? Cómo acercarnos, cómo entablar una amistad. Por ejemplo, yo estaba pensando, pastora, a veces cuando leemos la Biblia encontramos esas formas esas figuras que existen en la Biblia que nos hablan, que son comparaciones, hipérboles y tantas cosas que Jesús describía para enseñar, justamente para provocar el efecto en la mente, en el corazón del hombre, para que de alguna forma pudiese comprender. Él llamaba la atención de los oyentes, de esa manera, ¿no? Exactamente. Y cuando Jesús hablaba, a mí me llamaba la atención en las frases, lo que la Biblia nos dice, es que cómo se menciona, cómo se da a entender cómo es una relación con el hombre, cómo nos relacionamos y cómo es una relación en el reino de los cielos con Él. Y yo encontré que hay una proposición muy chiquita que aparece, una proposición, por supuesto, gramatical, que nos da la idea de cómo es esa relación. Por ejemplo, vamos a ver, hay un versículo que dice Juan, si lo tenés ahí, pastora, 15:5, Él les habla a los discípulos. Esta es una relación que Él tiene con los discípulos. ¿Y cómo sería entonces? Dice Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podés hacer. Bien, acá vemos, por ejemplo, que constantemente en la relación con Dios no aparece la palabra el que permanece unido, no dice conmigo, sino en mí. En una relación común con los seres humanos, nosotros cambiaríamos esa proposición en con. O sea, ¿cómo nos relacionamos? Yo me casé con vos, las personas van a ver, voy junto con fulano a ver un partido de fútbol, estoy con mengano para realizar algo. Y yo busqué la definición de esta proposición, que sería lo que hace la relación entre dos personas. Por ejemplo, en el diccionario dice que la proposición con indica que qué persona acompaña a otra o hace algo junto a ella. Pero en la Biblia encontramos en. Y Jesús habla, el que permanece en mí y yo en él, no el que permanece unido conmigo y yo permanezco unido con él, sino que varía esto, indica otra cosa. Y busqué también el significado, porque así es la relación, para que entendamos cómo es la relación de Dios con nosotros. Ahí es con nosotros, pero en la Biblia dice en nosotros. Y entonces dice el diccionario, esta es una proposición que indica el lugar donde está algo, yo diría alguien, especialmente si está en el interior. Cuando Jesús habla de una relación, no habla de una relación que vamos juntos, sino que dice, el que permanece en mí y yo en él, dentro de él y yo dentro de Cristo, a ver si me entienden, esa es la relación en el reino de los cielos, dice, lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Acá él usa una enseñanza que tiene que ver con la vid. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El pámpano por sí solo, que es el sarmiento también que conocemos, no puede tener la savia si no está unida. Entonces habla de una unidad dentro de uno y no una unidad con uno. Aunque Dios está con nosotros, Él es espíritu. Y esto tenemos que entenderlo. Dios es un ser, es una persona, pero es espiritual. Y nosotros somos personas que comúnmente nos relacionamos en la vida de una forma diferente, porque tenemos un alma y tenemos un cuerpo y podemos relacionarnos con. Pero en realidad lo que Dios nos está diciendo a través de Jesús, les hablaba a los discípulos, es que si Él estaba dentro de ellos y ellos en Él, entonces iba a haber mucho fruto. Vamos a ver qué más les dice
en ese versículo el 7 y el 8, hablando acerca de esto. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. O sea, acá aclara que hay dos cosas en la vida, en una relación con Dios, que tenemos que entender. Yo debo hacer de tener una relación donde Dios esté en mí, pero no solo en mí va a estar, Él como persona, sino que su palabra, que es algo llamativo, también tiene que estar dentro mío. Si yo logro en esta relación con Dios, en una permanencia, en un estado constante, no es que voy 24 horas a la iglesia, sino que vivo una relación con Él, pero tengo que ir todos los días a trabajar, si tengo que ir a trabajar, si tengo que hacer cosas, pero yo aún puedo tener una relación con Él donde su palabra y donde su persona permanezcan cada día conmigo. Y entonces me dice, ahora me vas a leer de ese versículo 7, ¿qué es lo que va a suceder si permanece entonces esto en esta relación? Él dentro mío y su palabra en mí y yo en Él. Entonces, ¿a dónde me lleva? Me lleva a un nivel de algo muy arriba. ¿Qué significa? Dice: pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ahí dice algo importante. Ahí podemos pedir, ¿qué cosa? Todo. ¿Cómo dice ahí? Todo lo que quieran. Dice todo lo que todo. quieran. Y les será hecho. Y agrega algo más. ¿Qué dice el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ahí está. Entonces, por un lado, ese tipo de relación que vamos a entender hoy, de alguna forma, ¿qué es lo que Dios quiere? Ahí nos está hablando de lo que Dios quiere, de su carácter. ¿Qué es lo que desea Dios? Dios, en una relación así, en una relación espiritual de esa forma, dice que es glorificado el Padre. Y al Padre le agrada que llevemos mucho fruto. No le gusta que la gente infructuosa. Que seamos improductivos. Exacto. ¿Qué te lleva a pensar eso, pastora? Que no podemos tener una amistad con Dios y quedarnos quietos, esperando, cruzados de brazos, encerrados en casa, esperando que Dios haga algo. Exacto. Tenemos que buscarlo, tenemos que llamarlo, tenemos que escuchar lo que dice Dios, como cuando nos relacionamos con otra persona. Le preguntamos y escuchamos lo que nos responde. Bueno, Dios nos responde y nos habla por medio de la palabra. La palabra es la boca de Dios escrita, impresa, la voluntad de Dios y la persona de Dios escrita, así que la podemos ver, exacto, la podemos leer. Si nosotros vemos desde el punto de vista de Dios mismo, yo tengo una voluntad, pastora, y tengo una capacidad, y tengo límites en mi vida. Estoy limitado por el tiempo, por el espacio, por las circunstancias. Cuando Dios viene en mí, si Él está en mí y yo en Él, en una relación, en una sola relación, yo puedo tener una economía que va para atrás, pero cuando Él viene, es el autor y el poder, es el proveedor. Yo ya no tengo el poder, mi fuerza, mi salud, sino que la salud de Él, la fuerza de Él, la capacidad, la sabiduría de Dios alcanza a tomar parte de mi vida y yo puedo caminar rompiendo los límites. Donde humanamente nunca puedo llegar, ahí entonces yo puedo llegar de esa forma. Algo sabiendo, sobrenatural. Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. ¿Qué cosa puedo yo? Solo, nada. Tengo límites, circunstancias, límites en mi salud, quizás límites en mis finanzas. Pero cuando estamos en esa relación, todo lo puedo en Cristo. Ahora, si yo te dijera, esto no solo dicen en una relación con Él, también dice la palabra, yo tengo que conocer cómo Él piensa. Necesito conocer. Entonces, en el libro de Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 6, ahí me dice algo más acerca, en esa primera parte, de cómo debe ser la escritura. Esto es lo que él me enseña, ¿no es cierto? Colosenses 16. 3:16. Sí. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñando, exhortándose unos a otros. Ahí está. Hasta ahí vamos a ir solo la primera parte porque después habla de otra cosa que lo vamos a explicar otro día. Entonces la palabra de Cristo more es que permanezca viva en abundancia. En abundancia. En ustedes. Exactamente. ¿Por qué la palabra, pastora? ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra tiene que ver con el carácter de Dios. Y la palabra en sí misma tiene poder. Quizás alguien nos esté mirando ahora
y no sepamos cómo está su situación, Dios puede levantar a esa persona de ese estado en el que está, escuchando simplemente la palabra y creyendo en la palabra. Ahí podemos enviar una palabra y decir, bueno, la persona va a saber que Dios le está hablando. ¿Cómo sabe? Por una cuestión de fe. Porque la fe dice que es una convicción de algo que no vemos. No lo podemos explicar, claro, porque no lo vemos, pero hay una convicción. Quizás alguien en esta mañana esté esperando una palabra, una decisión que tomar, y le haya dicho a Dios, dame una señal, y quizás en lo que estamos hablando, esa persona pueda entender, o esa familia pueda entender con qué es lo que tienen que hacer, hacia dónde van. No lo están viendo, pero ellos tienen una convicción. Cuando viene la fe es una convicción, estás convencido, pero no lo ves. La fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. O sea, Dios me dio una palabra y entonces ahora voy a caminar, y cambió mi panorama, cambió mi vida. ¿Por qué? Porque creí. Por eso la gente viene a la iglesia y muchas veces nosotros ni nos enteramos del milagro que Dios está haciendo. Nosotros no lo sabemos. Nos enteramos mucho después. O mucho después. Sí. ¿Y qué pasa en la Biblia? ¿Qué cuenta los casos? Dice que personas que habían creído sin siquiera contar su asunto, tocaron la ropa de Jesús, se llegaron y dijeron, si tan solo tocares su manto, seré sana. Y dice que al instante de tocar su manto, fueron sanos. Ahora, ¿qué llevó a la persona, en este caso una mujer que hacía 12 años, que estaba con una enfermedad que los médicos no pudieron en la época, ni ninguno de los remedios pudo? Ella dijo en un momento, si tan solo tocare su manto. Es una cuestión de fe, es una cuestión de creer. Por eso la Biblia nos habla tanto de creer. Y ella tomó la decisión de acercarse. Y de esto se trata. Nosotros tenemos libre albedrío porque Dios nos formó, nos creó con libre decisión. Así que yo decido conocer más a Dios, acercarme a Dios, buscarlo hasta que lo encuentre. Hasta que lo encuentre, hasta que lo conozca, hasta que logre que el Espíritu Santo esté dentro mío y camine y permanezca en mi vida y yo en él, para dar mucho fruto, para ser su discípulo, para tener una vida abundante, una vida con propósito, una vida de salud, de paz y de libertad. Ahí está, y esto es lo tremendo que pasa, ¿no? Yo estoy recordando ahora que me contabas el domingo que pasó, estuvimos nosotros en la reunión y en un momento, bueno, pasaron a contar cosas de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y claro, siempre nos sorprendemos porque... Tremendo fue. Sí, porque... cada uno tenía un testimonio diferente, de un reporte diferente de lo que Dios había hecho. Unos habían comprado casa, otros habían sido sanados, otros habían sido libertados. Pero hubo una señora que tuvo un testimonio tremendo de lo que Dios hizo en su vida. De lo que Dios hizo en su vida. Y tuvo... digamos, nos contó dos cosas. Yo muchas veces, pastora, creo que a través de este tiempo que estamos sirviendo a Dios, que ha cambiado nuestra vida, todo lo que nos rodeaba ha cambiado. Yo creo en un milagro que muchas veces hay milagros en el cuerpo, cáncer, y esto es importante desde ya porque Jesús sanaba. Pero yo creo que hay milagros en el cuerpo, milagros en el alma y hay milagros en el espíritu. En el espíritu del hombre, en el espíritu. Cuando Marta nos cuenta, en este caso, vamos a decir, no vamos a decir... Que Dios a ella le cambió la vida. Claro. Que el cuando Espíritu Santo ella le cuenta cambió primero la vida. una enfermedad, y a mí me sorprende porque era un efisema de 18 años, tomando medicamentos con problemas de asma también. Entonces, claro, un enfisema es como si fuera una EPOC, una enfermedad crónica obstructiva. Entonces produce mucha fatiga, ahogo. No es una enfermedad que pueda revertir, no es una enfermedad que se pueda curar, que pueda revertir. Así que ella, lo que contó, a mí me maravilló. 18 años padeciendo, sufriendo y tomando su medicación, igual no funcionaba. Bueno, Dios hizo el milagro. Ella contó también, hay otra cosa que Dios hizo con una adicción en uno de sus hijos, muy grave, el grado extremo, como el Señor sanó esa vida, y sabemos que el hijo fue restaurado exacto, completamente, ¿no? Restaurado familiarmente. Pero la última parte en la que ella dice, algo sucedió, pastor, porque algo sucedió dentro mío, donde yo vivo por primera vez, después de haber conocido, haber pasado por varias iglesias y buscando la verdad, dice, nunca tuve una experiencia como esta, una experiencia de
Ya no solo la sanidad de mi cuerpo, 18 años con todos estos ataques y el médico me dio el alta. Y bueno, como vos decías, son enfermedades irreversibles, ¿no? Y en segundo lugar dice, pero algo sucedió en mi vida tan importante, y a lo que yo llamo un milagro en el espíritu, donde la persona es transformada no solo en su cuerpo, en su forma de pensar, sino también en su espíritu. Cuando toca su espíritu, se vuelve, dice, yo tengo una necesidad ahora de estar en la mañana, voy a trabajar y todo, pero necesito hablar con él, necesito contarle mis secretos, necesito preguntarle cosas, y eso es lo que llamamos un milagro espiritual, ¿no? Un milagro espiritual es algo que el diablo no puede copiar. La Biblia nos da a entender que los milagros del cuerpo aún el diablo los puede copiar. Siempre vamos a ver que puede haber milagros en cualquier cosa. Una persona puede aparecerle un milagro físico, como en la época de Moisés. Decía que Moisés los brujos hacían los mismos milagros, sí. O sea, y Dios no los discutía. Pero hay un milagro que el diablo jamás puede copiar, y es el milagro del espíritu, donde la persona es tocada. ¿Por qué? Porque yo he visto cambios de personas adictas, cambios de personas que cuando aún tenemos testimonio de gente que ha resucitado un hijo, y aún así seguir luchando con los problemas de siempre. Es decir, ¿cómo le sanó esto, le sanó el otro, fue resucitado un hijo, como ella pudo haber contado, pero de pronto la persona sigue todavía con algo que no ha sido modificado? Pero cuando uno es tocado en el espíritu, yo creo que este es, por lo menos para mí, el mejor milagro, el milagro de transformación. El milagro que la persona, cuando recibe a Jesús, algo pasa en su vida y bueno, ya el que robaba ya no roba más, porque tiene una conciencia distinta. Una persona puede recibir un milagro, como yo lo he visto, de algún traficante de droga, recibir un milagro y de pronto su vida no cambia. De pronto vuelve a lo mismo, el milagro lo recibió, creyó en un momento perfecto, pero cuando Dios viene a la vida y toca el espíritu del hombre, cuando el hombre cree, entonces ahí sí, el que era alcohólico no necesita, porque su mente, su cuerpo, su espíritu cambian profundamente. Y ya aquel que era violento, aquel que hacía daño, que solo quería hacer daño, bueno, es transformado. Entonces no necesita otra adicción. Como hay personas que por ahí van a un instituto, dejan de tomar esto, pero se dedican, como yo digo, a otras cosas. Entonces, bueno. No, Dios nos cambia completamente. Por eso tenemos que decidir querer que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Por eso queremos recordarles, el viernes a las 20 horas estamos en los viernes de milagros, y ahí suceden cosas tremendas que no nos alcanzaría la noche para contarles, en especial el viernes 26, en 27, 42 y 43. Te esperamos. Pero también que nos podamos acercar y decidir conocerlo a Él. Porque dice que entonces, si pedimos cualquier cosa, lo que queremos, Dios nos lo va a conceder. Eso que no podemos lograr nosotros con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, eso lo hace Dios. Ahí está. Entonces voy a cerrar, y ya ahora sí voy a dirigirme a esta cámara para terminar, porque Dios no es un Dios de casualidades. Hoy estás conectado, estás en tu casa, estás escuchando esta palabra, y bueno, te podrás preguntar, ¿y será cierto esto? ¿Será una mentira? Bueno, la pregunta es que una vez yo estuve en esa situación de saber si era cierto, y solo la experiencia, solo el probar, el intentar hablar con Dios y el hablar puede hacer que las cosas cambien. Y si me dices, pastor, yo quiero en esta hora, quiero que mi vida cambie. Bueno, podés orar como yo estoy hablando contigo ahora, podés decirle de esta manera junto conmigo, y podés decirle, Señor, te necesito. Tengo una necesidad en mi vida, quiero cambiar, quiero un cambio en mi vida. Yo te pido que tú limpies todo mi pecado, todo lo que he hecho tú me lo perdones y me lleves a vivir una nueva vida. Te lo pido, Jesús, ven a mi vida, yo quiero un cambio, tengo una necesidad. Te pido en esta hora, creo que Jesús es el que murió y resucitó, y ahora ya no quiero vivir más solo, no quiero vivir separado, quiero que caminemos juntos. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Bueno, quiero decirte algo importante, que si has hecho esta oración, pídele al Señor una evidencia. Pídele al Señor que te dé una señal. Si has escuchado mi oración en esta mañana,
Señor, mándame una señal, muéstrame algo para que yo sepa que la has escuchado. Y si tienes la respuesta, quédate tranquilo porque ha comenzado un nuevo día para tu vida, un nuevo tiempo. Que el Señor te bendiga, que cambie hoy todas tus realidades para bien, para empezar un tiempo nuevo. Nosotros nos estamos, si Dios mediante nos permite, el próximo domingo nuevamente estaremos con ustedes. Dios les bendiga.